¿Cómo están? En esta ocasión quiero presentarles un problema de una ecuación alrededor de las ecuaciones diferenciales de primer orden exactas. Y es que sabemos de que algunas ecuaciones de esta forma, como aparece aquí en el notebook, de la forma m más n por y igual cero, donde m y n son funciones de x y es nuestra función de x a determinar, pues sabemos de que las que no son exactas, pero para las que existe un factor integrante mu que hacen de ellas unas ecuaciones exactas, al multiplicar estas ecuaciones no exactas por el factor integrante, pues sabemos de que ese factor integrante no necesariamente es función exclusiva o de x o de y, no siempre. En esta situación, este ejercicio es bastante interesante. Lo tomé del libro del Boix di Prima. Nos va a mostrar una situación en la que podemos tener un factor integrante, mu, que va a ser función del producto de x y y. Ya no va a ser función de solo x o función de solo y, sino función del producto de estas variables. Entonces, el planteamiento del problema es este: si la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre x veces m menos y veces n me da un r donde r depende del producto de x y y, entonces, bajo esta condición suficiente, la ecuación diferencial de primer orden de la forma m más n y' igual 0 tendrá necesariamente un factor integrante que va a ser función del producto de x y y. Entonces, debemos de probar eso y hallar la expresión para determinar en términos de R a mu, al factor integrante mu. Entonces, para eso, vamos a empezar a razonar como usualmente se razona para determinar el factor integrante de una ecuación diferencial que, que no sea exacta, pero para la que exista un factor integrante que la haga exacta. Entonces, tomamos esta ecuación diferencial, m más n y' igual 0, nuestra ecuación diferencial, y sabemos de que ella será exacta si y solo si my es igual a nx, es decir, si la derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. En este caso, estamos asumiendo que no se satisface. Luego debe existir un factor integrante que en general es función de x y y, tal que al multiplicar a mu por esta ecuación diferencial, me debe dar ya una ecuación diferencial exacta. Es decir, una ecuación diferencial en la que nuestro nuevo m va a ser mu veces el m anterior y nuestro nuevo n va a ser mu veces el n anterior, y que la derivada de mu veces m, del nuevo m, con respecto a y, ya ahora sí va a ser igual a la derivada del nuevo n, mu n, con respecto a x. Si seguimos ese razonamiento, entonces, al derivar este producto con respecto a y, utilizando la regla de derivación de productos, para cada uno de los dos obtendremos esta expresión, mu y por m menos mu x por n igual a mu veces n de x menos my. Y así, como como la original no era exacta, entonces la diferencia de n de x y my es una función no nula, lo que nos permitirá pasarla a dividir, por ejemplo. Y ahora definamos a esta función no nula, nx menos my, definámosla como r veces mx menos ny. Consideremos esa relación. Entonces, a esa diferencia, definámosla como r veces x veces m menos y veces m. Donde, por hipótesis, nosotros
tenemos de que esta es, discúlpenme que suba, es la R de nuestra hipótesis. La R de nuestra hipótesis es el cociente entre n veces x menos m veces y sobre xm menos n menos yn. Tenía sentido que consideráramos esa relación. Entonces, de esa relación tendremos que en la ecuación que habíamos obtenido, de asumir que al multiplicar por mu ya tendremos la ecuación diferencial exacta y que las derivadas entonces parciales de mu veces m con respecto a y y de mu veces n con respecto a x son iguales, entonces habíamos obtenido esta ecuación, que es la misma que tendremos acá, es la misma. Y si a esa ecuación ya yo cambio a, a nx menos my por r veces xm menos y veces n, utilizando pues nuestra hipótesis, entonces ya voy a obtener, al aplicar propiedad distributiva, multiplicar R mu por XM menos YN, voy a obtener esta igualdad y miren que lo que tengo es que este coeficiente por M menos este coeficiente por N es igual a este mismo coeficiente por M menos este otro coeficiente por N. Lo que tengo es la igualdad de dos combinaciones de M y N. Entonces, es válido que uno quiera que para que esa igualdad se dé, los coeficientes respectivos de M y de N sean iguales. Entonces, mu y debe ser R veces X mu y menos mu X debe ser, R veces Y mu. Así ya tendremos dos ecuaciones más simples y de ellas, entonces, yo puedo decir entonces que la ecuación original, m más n veces y' igual 0, será exacta si y solo si la derivada de mu, del factor integrante que busco, sea igual a rx por mu y la derivada de mu con respecto a x sea r veces ry mu. Entonces, será exacta desde que esas dos relaciones, si solo si esas dos relaciones se cumplan. Y como estamos buscando mu que sea, si lo asumimos como función de x y y, entonces la regla de la cadena nos dice que la derivada entonces de mu con respecto a x va a ser la derivada, ya no es derivada parcial, la derivada de mu con respecto a xy, con respecto al producto xy, ya eso es una derivada no parcial, sino una derivada ordinaria, por la derivada parcial del argumento xy con respecto a x. Eso nos aplicamos ahí regla de la cadena, y como la derivada parcial con respecto a x de xy es y, así obtendríamos entonces que la derivada de mu con respecto a x es y veces la derivada de mu con respecto a xy. De manera análoga, también aplicamos regla de la cadena para hallar de mu de y así eso será la derivada ordinaria de mu con respecto a xy por la derivada parcial de xy con respecto a y. Y así tendremos que la derivada de y, de mu con respecto a y, es x veces la derivada parcial de mu con respecto a xy. Es así, habría escrito esas derivadas parciales de mu con respecto a x y con respecto a y en términos de la derivada ordinaria de mu con respecto al producto xy. Y eso me va a permitir entonces sustituir en la regla, en las dos ecuaciones que tenía, cambiar la derivada de mu con respecto a y, esas derivadas parciales, las voy a poner en términos de una derivada ordinaria para obtener entonces estas dos ecuaciones que tengo acá. Dos ecuaciones que en realidad, cancelando a x, se convierten en una sola. Si cancelas la x, me queda
la derivada ordinaria de mu con respecto a xy igual a r veces mu, y eso mismo obtendré en la otra. La derivada ordinaria de mu con respecto a xy será r veces mu, es decir, llegaré a esta relación. La derivada ordinaria de mu con respecto a xy es r veces mu, considerando a r como función de xy y a mu también. Si hago un cambio de variable y considero el producto de xy como z, podré ver que esa ecuación, en definitiva, es una ecuación separable, eh, en donde la variable dependiente sería mu, o la variable incógnita, y la variable independiente sería z. Si separo variables, ya obtendré que mu es efectivamente la integral, e a la integral de r de xy, de xy. Y esta expresión es la que es un poco usual, y es el de que uno considere integrar una función r, función de x y y, con respecto al producto x y. Entonces ya es usual que para hacerlo se te vuelve muy sencillo si previo a la integración haces el cambio de variable de x y con respecto a, a z. Vamos a comprobar el altavoz a ver si está funcionando bien. Miremoslo a ver. Altavoces Realtex. Bueno, parece que está bien. Y entonces, para hacer, recuerden pues que entonces para hallar este mu, eso va a ser la integral de e a la integral de r de x y con respecto, la integral es con respecto al producto de x y que para que no se te haga difícil, previo a integrar, hace el cambio de variable del producto xy por z. Y así ya hemos logrado mostrar que efectivamente, dada la hipótesis de que, este cociente era igual a una r función de x y y, pues entonces, asumiendo eso, pudimos ver que esta ecuación diferencial necesariamente tiene un factor integrante mu, que es función también de x y y, dado por esta relación que acabamos de encontrar. Dado por esa relación que acabamos de encontrar. Y utilizando este resultado, bueno, pues el Bois de prima nos plantea esta ecuación diferencial, que miren que tiene la forma m más n por c' igual 0. Tiene la forma que teníamos para el problema. Y lo que busca es, bueno, aplique ese resultado anterior o mire si es aplicable. Entonces, para ver si es aplicable, miren que si notas que es aplicable, podrás resolver la ecuación diferencial, solo que encontrarás un factor integrante que mu, que es función del producto de x y y, un factor integrante no usual, no tradicional. Entonces, para la solución, vamos entonces a identificamos quién es m y quién es n, y luego de ello, pues calculamos la diferencia de x veces m y y veces n, eso nos da esto. También para ese n derivamos con respecto a x y derivamos con respecto a y hallamos luego la diferencia entre nx y my para luego ahí sí ya tener, calcular el cociente entre esa diferencia de nx y my y esa diferencia entre xm y yn y ver que efectivamente ese cociente me quedó una función, un r igual a R como un R, pero que es, me dio un R, que es función del producto de las variables X y Y, que efectivamente nos dio. Es como tenemos la hipótesis del problema anterior, entonces ya se nos dará la tesis, es decir, la ecuación diferencial tendrá necesariamente un factor que la va a hacer exacta, y ese factor va a ser e a la integral de ese R de xy con respecto a x y y. Aquí debemos de poner este diferencial acá con respecto a x y y, aquí ya no. Y miren que si efectuamos esa integración, nos va a quedar que el factor integrante, en este caso va a ser el producto entre x y y, un factor integrante muy bonito,
muy simple. El factor integrante es XY. Luego, si tomamos la ecuación original y multiplicamos por X y Y, necesariamente tendremos una ecuación exacta. Miren que sí. El nuevo M va a ser este y el nuevo N va a ser este. ¿Cómo lo obtuve? Simplemente multiplicando XY por M y a XY por N, aplicando propiedad distributiva. Así ya tendríamos a los nuevos M y N, que los estoy anotando con M gorro y N gorro. Y si derivamos con respecto a Y, vemos de que obtenemos 3x2. Y si derivamos con respecto a X, a N, al nuevo N, también obtenemos lo mismo. O sea que con eso podemos concluir que efectivamente ese factor sí es un factor integrante para esta ecuación diferencial. Y así, entonces, la función de dos variables phi que buscamos, que determina nuestra solución, va a ser, o la podemos hallar como la integral de m con respecto a x, más una constante t de y. Si efectuamos eso, y luego derivamos a phi con respecto a y, igualando con n, pues ya obtenemos de que h' de y es y, esa h de y es y cubo, para que ver que la solución implícita de este problema es x3y más 3x2 más y cubo igual c. Entonces obtenemos una solución implícita del problema. Entonces miren como la importancia pues y el poder ver que hay factores integrantes que no son función de una sola variable. Yo para terminar, si uno ve la verificación de este problema con símbola, si introduces esa ecuación, él te resuelve, pero te dice, vea, la solución es esa misma que obtuvimos. Sí. Y el método aplicado, bueno, aquí no nos dice como, bueno, el método que aplica, él nos da la idea de que el despejo a Y', despejo a Y', y cuando uno despeja Y', recuerden que entonces es bueno que uno considere el método para las ecuaciones diferenciales homogéneas. Entonces expresa este cociente como una función de y sobre x. En este caso, si lo mira bien, para obtener eso, divides arriba y abajo por x a la 4. Por x a la 4, de pronto por x a la 3, no, por x a la 2, x a la 3 nos dará y sobre x arriba, y aquí y sobre x, vamos a ver, entonces que él nos considera que utilice el cambio de variable y igual a mu veces x, es que es un cambio de variable usual para las ecuaciones homogéneas. Es muy parecido y que termina el problema, pues, y miren que al simplificar obtenemos la misma, x3y más y cubo más 3x2 igual c. Entonces, nos muestra con un camino alternativo, pero llega a la misma solución. Y ya como para mostrarles algo curioso, y es que símbola con las funciones functions y dissolve y diff te permiten resolver ecuaciones diferenciales. Pero miren que si yo importo a la librería SymPy de manera masiva y declaro a x y y como variables simbólicas y relaciono a y como función de x con la función functions, y la ecuación diferencial escribo su lado izquierdo, y lo denoto con la variable d para luego aplicar la función dissolve a la ecuación diferencial y decirle que resuelva esa ecuación diferencial, indicándole que la variable incógnita y, símbolo en este caso no me entrega sino que y de x es infinito. Es como que no nos entrega una solución. O sea que vemos como una limitante de SymPy para esta ecuación diferencial. Mientras que para una ecuación diferencial que de pronto ya conocemos más, esta, o sea, aquí estoy poniéndole disolve a la ecuación diferencial definida así. La segunda derivada de y
con respecto a x menos y igual 0. Esa ecuación diferencial que su solución es todas las funciones cuya segunda derivada es igual a la función. Que como sabíamos, uno puede ver que e a la x y e a la menos x son funciones así, que si derivas dos veces, obtienes la misma función. Entonces, el SymPy para esta, que es un poquito más simple, sí nos entrega la solución general, pero para esta, un poquitico más compleja, SymPy se nos queda corto. Pero quiero que consideres a SymPy para muchas verificaciones, para muchas sirve. A este no sirvió, pero para algunas sí. Utilizando pues la función function, que nos permite establecer relaciones entre y y x, relación funcional en la que la dependiente sea y la independiente sea x. La función disolve, que es para resolver ecuaciones diferenciales, cuyos argumentos de la función disolve tienen que ser el lado izquierdo de la ecuación diferencial cuando la tienes igualada a cero, y el segundo argumento debe ser la variable incógnita de la ecuación diferencial, la variable dependiente, en este caso y. Muchas gracias.